La clase de hoy corresponde a fuentes de radiación ionizante. Vamos a ver que podemos utilizar partículas para generar radiación y esa radiación se utiliza en múltiples aplicaciones, entre ellas en el campo médico, en el campo industrial, principalmente. La clase de hoy va a ser más descriptiva. Me interesa más que se enteren, más que profundizar desde el punto de vista de la física que hay detrás, que se enteren de los distintos dispositivos que existen para generar radiación que es ionizante. Entiéndase, esta radiación pueden ser rayos X, infrarrojo, generados con estas fuentes. Entonces, es muy importante tener claro lo siguiente. Observen que tenemos un campo eléctrico únicamente en X y ese campo eléctrico cambia con el tiempo, siguiendo una función sinusoidal, como la que vemos por acá. Recordemos que la función seno es 0 en fase 0, es un máximo en la fase pi medios y vuelve a ser 0 en pi. Se hace un valor mínimo en 3 pi medios y vuelve a ser 0 en 2 pi. Entonces, si nosotros tenemos esta función y el campo eléctrico cambia únicamente en X, como dice aquí, siguiendo esta relación, vamos a ver que si el ángulo, que es lo que tenemos aquí, que es lo que llamamos la fase, que es igual a omega t, es 0, y el electrón está en esta posición, entonces al ser zeta igual a 0, el campo eléctrico se hace 0. Entonces, tenemos la partícula con su vector velocidad en Y positivo y el campo eléctrico para esa fase, que es zeta igual a 0, es 0. Entonces, en esta situación, el campo eléctrico es 0. Un instante después, ya la partícula ha recorrido y ahora está en la fase pi medios. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que para sen de pi medios, lo que vamos a tener es el valor máximo. Para sen de pi medios tenemos el valor máximo del seno. Es decir, el campo eléctrico se hace máximo en su valor, que es E sub 0. Y tiene un valor positivo, como un todo. ¿Eso qué significa? Que el campo eléctrico apunta en la dirección X positivo. Entonces recordamos el curso de Física General 2, electromagnetismo, que nos decía que una partícula cargada, como por ejemplo un electrón, si su velocidad y el campo eléctrico a la que está expuesta son opuestos, los vectores, la partícula se acelera. Entonces este electrón en este instante está siendo acelerado por este campo eléctrico que está completamente en X. Entonces aquí el electrón experimenta aceleración porque su velocidad es opuesta al campo eléctrico. Muy bien. Ahora, si nos vamos a la tercera posición, que es esta de aquí abajo, observen que la fase es pi. Entonces, el sen de pi es 0. Con lo cual, el campo eléctrico en X se hace 0.
y el vector velocidad de la partícula apunta hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí la partícula no está experimentando una aceleración por el campo eléctrico, al igual que en zeta igual 0. Si nos vamos a zeta 3 pi medios, que es este que está aquí, entonces vemos que en 3 medios, el sen se hace negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el campo eléctrico se hace negativo, lo que para efectos de la coordenada correspondiente, lo que nos dice es que el campo eléctrico apunta a la izquierda. Pero vean qué interesante, el campo eléctrico apunta a la izquierda y la velocidad está a la derecha. De nuevo, los dos vectores son antiparalelos, lo que significa que el electrón se va a acelerar. En esta posición, el electrón se va a acelerar. Entonces, con esto a lo que vamos es, si usted tiene una fuente que le genere un campo eléctrico que le varíe de forma sinusoidal y usted logra estas posiciones para estas fases, que en pi medios se acelere y que en 3 pi medios se acelere y en las otras, por ejemplo 0 y pi, no se acelere, lo que vamos a lograr es que el electrón se esté acelerando constantemente gracias a esa fuente sinusoidal y que genera un campo eléctrico sinusoidal. Entonces, esto es una forma de darle energía a partículas cargadas, como por ejemplo un electrón. Generalmente las fuentes que permiten esto, que permiten generar un campo eléctrico sinusoidal, son las fuentes de radiofrecuencia. Por eso es que se utilizan las fuentes de radiofrecuencia. Son fuentes alternas, generan un campo eléctrico sinusoidal y entonces las podemos usar convenientemente de esta forma para que nos aceleren los electrones. Entonces, usar fuentes de radiofrecuencia es una forma de acelerar electrones. Y van a ver ustedes más adelante que es el método que vamos a usar para acelerar electrones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Me interesa que esto quede bien claro. Me pueden interrumpir. Si a alguno le queda alguna duda respecto a esto, si es necesario repetirlo, porque esta parte es crucial para entender todo lo demás. Inclusive es crucial para entender la parte de radiofrecuencia, cuando lleguemos a verlo. ¿Alguno tiene algún comentario o pregunta? ¿No? Okay. Continuamos. Entonces, si nosotros tenemos un campo magnético, observen, aquí está el campo magnético. ¿Qué me dice a mí esto? Que el campo magnético apunta hacia afuera. Entonces, si nosotros recordamos y aplicamos la regla de movimiento del electrón que se hacía con la mano izquierda, usted pone el dedo gordo en la dirección opuesta hacia donde apunta el campo eléctrico. Vamos a ver, izquierda. Y entonces los dedos le dicen a usted el sentido de giro del electrón. Entonces el electrón va a estar girando como se indica acá. A este giro del electrón se le llama movimiento ciclotrónico electrónico, porque cumple ciclos dando vueltas y porque pertenece al electrón. Entonces, ese electrón
en su movimiento circular va barriendo un ángulo θ y tiene un radio de Larmor RG, lo que tenemos por acá. Entonces, lo que buscamos para lograr darle esa energía cinética al electrón y lograr esa sincronización en que la fuente de radiofrecuencia deposite la energía en el electrón para que éste aumente su energía cinética, es que la frecuencia de la fuente, este omega, aquí presente en el campo eléctrico, sea igual, se haga igual a la frecuencia ciclotrónica electrónica, que esa frecuencia tiene esta dependencia, si recordamos el curso 1. Es decir, depende del campo magnético. Depende del campo magnético. Entonces, lo que tenemos que garantizar es que nuestra fuente de radiofrecuencia me genere un campo eléctrico con una frecuencia angular igual a la frecuencia ciclotrónica electrónica. Eso lo que me va a dar es un efecto resonante, porque mi campo eléctrico cambia en términos de ángulo por unidad de tiempo, es decir, omega, igual que lo hace en su giro ciclotrónico alrededor de la línea de campo. Entonces, la partícula lo que va a hacer es que va a empezar a incrementar su energía cinética porque su velocidad perpendicular empieza a aumentar y aumentar y aumentar y aumentar. Entonces, eso es lo que queremos, que nuestra fuente de radiofrecuencia, que es la responsable de generar este campo eléctrico sinusoidal, tenga una frecuencia angular igual a la frecuencia ciclotrónica electrónica. Y eso entonces nos va a garantizar que la partícula adquiera energía y que esa energía vaya aumentando más y más. Muy bien, entonces ahora, teniendo presente eso, vamos a hablar de distintos dispositivos. El primero es el ciclotrón. El ciclotrón no relativista. Vamos a ver un video que describe esto. Les voy a pedir por favor que pongan mucha atención. Cyclotron is a device developed by E.O. Lawrence and M.S. Livingston in 1934. It is used to accelerate charged particles like protons and neutrons. This results in production of high energy charged particle. In nuclear physics, such energized particles are used to bombard nuclei causing nuclear reactions. A positively charged particle can be accelerated to high energy with the help of an oscillating electric field by making it cross the same electric field time and again with the use of a strong magnetic field. Two hollow half cylinders made of high conductive metals known as Ds are so placed that the straight edge will be face to face with a small gap between them. Now these two Ds are connected to two terminals of an alternating voltage source, an oscillator. It would help in changing polarity. If D1 is in the positive potential, then D2 will be in exact opposite, that is negative potential at the same time. In this way, they would be oscillating and an electric field would be created between them. One electromagnet is kept below the two Ds and one electromagnet is kept above the Ds. Bottom electromagnet will have north pole above and top electromagnet will have south pole below. This would create a magnetic field perpendicular to the direction of the electric field. This entire arrangement is sealed in a vacuum box.
The two Ds create an electric field. The direction of electric field is horizontal. The direction of magnetic field is vertical. When we place a positively charged particle, which may be a proton or a combination of proton and neutron both, since D1 is positive, D2 is negative, there is an electric field between them. Now a force acts upon the charged particle and its direction would be the direction of E. Because of this force, the charged particle gets acceleration, and because of acceleration, the speed increases till it enters the D. Since D is an enclosed container, so the value of electric field is 0. So force becomes 0 and acceleration becomes 0. So inside the container there is no electric field, but there is magnetic field and its direction is north. The charged particle now moves perpendicular to the direction of the magnetic field. It experiences a force in a direction perpendicular to the plane containing V and B. This force provides the centripetal force and makes the charged particle move along a circular path of radius r is equal to mv upon q times b. The particle makes a semicircle and comes to the gap. The time taken is t by 2. Because if the time taken to complete one circle is t, then the time taken to complete semicircle would be t by 2. As soon as the particle comes to end, it is influenced by electric field. When the particle was born, its velocity was 0. When it enters the D, its velocity is v, and it is constant because the magnetic field cannot change the velocity. The oscillator will change the polarity. When it comes out of D, it again comes under the influence of electric field. The electric field accelerates the charged particle to V1. When it enters D2, the velocity would remain constant. Now D2 becomes positive and D1 becomes negative. When it comes out of D, it again comes under the influence of electric field. The electric field accelerates the charged particle. The particle would now move from D2 to D1 because its velocity would increase to V2. When it enters D1 again, the velocity would remain constant because the magnetic field cannot change the velocity, but the particle would make a greater semicircle because it is coming inside the D with a greater velocity. When it comes out of D, it comes under the influence of electric field. Once again, the electric field accelerates the charged particle, and now the velocity becomes v3. In this way, the particle moves in a circular path, and with each circle, the velocity of the charged particle increases. If the velocity of a charged particle increases, the radius of the charged particle would also increase. Finally, when the particle has no more space to grow in radius, it is thrown out through a window. With such a high velocity, the particle has high energy and it hits the target. Muy bien. Más adelante vamos a retomar este tema para explicar de nuevo lo que mencionan ahí. Antes voy a mostrarles, este es un ciclotrón, que es lo que acaban de ver en el video en cuanto al principio de funcionamiento.
de 60 pulgadas, el ciclotrón de Lawrence, con magnetos o polos de 60 pulgadas. Eso es aproximadamente 5 pies, 1.5 metros en diámetro. Eso ustedes lo pueden ver por acá. Por acá está lo que estaban viendo en el video. Está justo acá y por aquí es donde sale el haz de electrones, donde está este señor. Este ciclotrón estuvo en la Universidad de California en el laboratorio de radiación de Lawrence. Adelantarles que cuando usted tiene un haz muy energético, como es el caso de este haz de electrones, y usted lo hace chocar con un blanco o un target, usted puede, por esa colisión de electrones de alta energía, puede lograr que la superficie impactada emita rayos X. Y por eso consideramos a este ciclotrón no relativista, lo consideramos una fuente de radiación ionizante, porque esos electrones de alta energía, al chocar con una superficie, podrían emitir radiación. Aquí pueden ver el ciclotrón de 37 pulgadas del Salón de Ciencia de Lawrence en Berkeley, California. Evidentemente ahora lo están usando de decoración, lo cual hace que se vea bastante bien, sin duda. Y aquí pueden ver un ciclotrón moderno para terapia de radiación. Justamente lo que les mencionaba, al generar un haz de electrones tan energético que impacta con un blanco, con un target, eso puede emitir rayos X, puede emitir radiación en distintos valores de frecuencia, que puede ser utilizada y es utilizada para terapia. Entonces, tiene fines médicos como tal. Y como se indica, los magnetos están pintados en amarillo. Aquí pueden ver el ciclotrón francés, que fue producido, construido en Zurich en 1937. Lo que ellos llaman los Ds, que ustedes lo habrán escuchado en el video, son esta parte interna en donde giran los electrones. Y aquí tenemos los magnetos que generan el campo magnético, como lo vimos en el video, y esta parte fue extraída de acá. Es decir, todo esto se inserta acá y por aquí es donde el electrón gira y va ampliando su radio cada vez más y más y más hasta que logra salir por uno de los orificios. Sale el haz muy energético. Desde luego el ciclotrón es un acelerador de partículas, rigurosamente, pero al ser partículas muy energéticas y usted hacerlas chocar con una superficie, puede volverse una fuente de radiación, que es lo que estamos hablando. Cuando el haz de electrones o también podrían ser iones sale, después de dar todo ese montón de vueltas, se puede observar de esta manera. Aquí lo que vemos en este color tenue es la interacción de los iones, en este caso, con el aire. La interacción de los iones muy energéticos con el aire hace que se emitan fotones en este rango visible. Entonces aquí lo que estamos viendo es la interacción de los iones, en este caso, con el aire. Podemos acelerar electrones, podemos acelerar protones o deuterones, que serían protones con neutrones, ¿verdad? Andrés, usted levantó la mano. Profe, ¿y la salida de esos iones ionizan el aire? Entonces eso es plasma. Sí, ¿no? Sí, podría serlo, claro. Profe, Sí. tenía una pregunta. Sí. Es que, bueno,
yo vi que había bueno, en el video explicaron que se debe tener un campo magnético de abajo hacia arriba, pero yo imaginándome un campo magnético de abajo hacia arriba debe ser una bobina como horizontal, pero en las imágenes no vi como una bobina horizontal, o sea, ¿cómo se genera ese campo? Bueno, en realidad, si usted observa aquí, está un poco oculto. Estos son bobinas planas, arriba y abajo. Entonces, el campo magnético, lo que tengo aquí es un espejo Ok, magnético. sí. ¿Sí? ¿Lo vio? Sí, ya lo vi, profe. Sí. Claramente las dos bobinas están muy cerca, entonces el campo magnético es prácticamente paralelo. Sí, sí, ya lo vi. Gracias, profe. ¿Ok? Muy bien. Entonces, utilizo este esquema para recordar, justamente insistir en lo que estaba mencionando ahora. Esto es una de las bobinas, esto es otra de las bobinas, entonces se genera un campo magnético paralelo. Esto sería análogo a que usted tenga un imán, un polo de imán aquí y otro polo de imán acá, entonces lo que tiene son líneas de campo completamente paralelas. Voy a agregar aquí una línea para que nos represente, es decir, las líneas de campo vienen en esta dirección. Desde luego, y recuerden ustedes, no lo anoté aquí, pero cuando una partícula tiene velocidad, tiene v, y está inmersa en un campo magnético, la fuerza que actúa sobre ella es carga por velocidad cruz v, cruz campo magnético. Y sabemos que esa fuerza apunta en la dirección de la fuerza centrípeta. Por lo tanto, lo que hace es que la partícula adquiera un movimiento circular. Por eso es que aquí vemos que la partícula va formando círculos, porque experimenta la fuerza carga V cruz V. Ahora, en el momento que la velocidad en cada giro aumente y aumente y aumente, el radio del círculo que forma va a ir creciendo más y más y más. ¿Por qué decimos que cada vez que da una vuelta, la velocidad de la partícula se incrementa? Porque en esta zona que está vacía, esta zona de acá, se genera un campo eléctrico y se hace coincidir de tal manera que cuando la partícula entra a ese espacio vacío, el campo eléctrico acelera la partícula. Ya cuando entra a esta parte, ya no experimenta campo eléctrico. Pero cuando sale por aquí, de nuevo, experimenta campo eléctrico de tal manera que la acelera. Y otra vez, cuando entra aquí, ya no siente campo eléctrico, pero sí siente campo magnético que hace que gire en ese movimiento circular. Entonces, en estos bloques solo está sintiendo campo magnético, nada más, pero en esta franja vacía está sintiendo campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico termina dándole incrementos de velocidad pulsada. Cada vez que la partícula pasa por acá, en esta brecha vacía, es acelerada. Entra, ya no siente ninguna aceleración y sale por aquí y de nuevo siente una aceleración por un instante. Entra aquí y ya no siente aceleración, pero siente fuerza magnética que hace que se curve. Y en ese proceso, cada vez que la velocidad se incrementa, el radio se incrementa, porque el radio es proporcional a la velocidad. Entonces, si la velocidad, el radio crece. Por eso es que la partícula empieza a formar círculos cada vez más grandes, más grandes, más grandes, incrementando su velocidad a consecuencia de ese campo eléctrico. Y aquí tenemos la fuente que genera ese campo eléctrico alternante, de tal manera que siempre coincida que cuando la partícula entra al espacio vacío, la acelere, pasa por acá y cuando vuelve a pasar por el espacio vacío, de nuevo la acelera. Entonces, esta fuente alternante es la responsable de generar ese campo eléctrico que termina acelerando la partícula y el campo magnético es el responsable de darle el movimiento circular. Entonces la velocidad crece, el radio crece y llega a un punto donde el radio ya llega a ser el valor máximo posible
Y como la partícula fue incrementándose en velocidad cada vez más y más y más y más, la energía cinética después de tantas vueltas llega a ser tan alta y entonces sale un haz sumamente energético. Si usted le pone un blanco o un target donde choquen, lo que va a lograr cuando chocan esos electrones muy energéticos es que se emitan rayos X. Y por eso entonces se vuelve una fuente de radiación. Otro esquema para representarlo todavía mejor. Entonces, quiero insistir en esto para que se entienda bien. Observen que en esta brecha vacía lo que tenemos es un campo eléctrico. Solamente el campo eléctrico se siente en este espacio vacío. Estos son dos mitades de círculo que no están conectados eléctricamente, están separados, porque en algún momento con la fuente alterna, en este caso, como les mencionaba al inicio, una fuente de radiofrecuencia, porque me varía el campo eléctrico sinusoidalmente, esa fuente permite que esta mitad, que es metálica, en un momento sea el equivalente al ánodo y en otras ocasiones sea el equivalente al cátodo, y de igual manera aquí. Entonces se alterna, pero estas dos mitades no están conectadas eléctricamente, están aisladas una de otra, ¿verdad? Ahí es lo que permite que una sea positiva, la otra negativa y se vaya alternando de tal manera que el campo eléctrico se garantice que siempre que la partícula pase, ese campo eléctrico tenga la dirección adecuada para que pueda acelerar a la partícula, pero solo durante el lapso de tiempo que ella está pasando por esta brecha vacía. Cuando la partícula entra aquí, ya esa partícula no siente campo eléctrico, únicamente siente campo magnético. Y entonces el campo magnético, por la fuerza Q, V, cruz B, lo que hace es que tenga esa fuerza hacia el centro del círculo, sea una fuerza centrípeta, y entonces la partícula lo que hace es formar un círculo. De hecho, la partícula en todo el trayecto siente campo magnético, porque recordemos que ese campo magnético en este caso apunta hacia arriba. Y los polos representados de esa manera, o bobinas, están en la parte alta y en la parte baja. Entonces, las líneas de campo pasan en todo el volumen. Entonces, la partícula siempre va a experimentar un movimiento circular, solo que en estos espacios de aquí siente un campo eléctrico favorable para que se acelere. Aquí vemos una sección de eso. Si usted se pone a ver esto, voy a intentar dibujarlo. Si usted se pone a ver esto desde aquí, entonces lo que va a ver es el campo eléctrico que apunta en una dirección determinada, el disco de un lado y el disco de otro. Y esta fuente de radiofrecuencia genera un campo eléctrico alterno que en algunas ocasiones va para arriba, en otras ocasiones va para abajo, para arriba, abajo, etcétera, etcétera. Y el campo magnético siempre apuntando en esta dirección para dar el movimiento circular. Entonces, ese es el principio de funcionamiento de un ciclotrón. Desde luego, la frecuencia con la que gira es proporcional al campo magnético. Esa frecuencia que da origen al movimiento circular va a depender del campo magnético. Si el campo magnético es muy intenso, la frecuencia angular de giro va a ser mayor. Lo que buscamos, y aquí insisto en eso, aunque no lo anoté, pero si recuerdan de la explicación que di al inicio del todo, lo que buscamos es que esta frecuencia, que la vamos a llamar ciclotrónica,
sea igual a la frecuencia de la fuente de radiofrecuencia. Entonces eso va a generar ese efecto resonante y esa coincidencia en que el electrón experimente una aceleración cada vez que pasa por la brecha vacía. Lo que usted tiene que asegurar es, usted calcula cuánto campo magnético tiene, la carga y la masa de la partícula y calcula omega sub c. Y usted se asegura que ese omega sub c sea igual al omega de la fuente de radiofrecuencia. Y si eso es así, usted va a tener un ciclotrón, donde el electrón, cada vez que pase por ahí, va a experimentar aceleración. Recordemos que podemos encontrar la frecuencia dividiendo la frecuencia angular entre 2pi. Esto bien lo conocemos. Y el radio en el círculo, como vimos en el curso 1 de física de plasmas, tiene esta dependencia. Pero observen, y aquí enfatizo, que el radio depende de la velocidad. Entonces, si la velocidad de la partícula se incrementa, consecuencia de la aceleración que le genera el campo eléctrico, se va a incrementar el radio. Por eso es que la partícula cada vez va formando un círculo más grande, porque su velocidad está creciendo más y más y más. La limitante de una velocidad máxima va a ser el radio del ciclotrón. Si usted logra hacer un ciclotrón con un radio muy, muy grande, pues llegará a formar un haz de partículas con velocidades muy altas. Pero también ahí viene la limitante desde el punto de vista de ingeniería, de que si usted hace el ciclotrón con un radio muy grande, necesita generar bobinas muy, muy grandes. Y cada vez que la hace más grande, la corriente en las bobinas tendría que ser cada vez mayor para generar un campo magnético considerablemente fuerte. Entonces hay ciertas limitantes. Uno no puede hacer un ciclotrón gigantesco, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nosotros podemos llegar a cuantificar esa energía cinética que tiene la partícula cuando sale del ciclotrón, que desde luego va a tener una dependencia con la velocidad máxima con la que llega a salir me va a definir la energía cinética del haz que sale. Y esa energía cinética, aquí sin demostrar esta relación, que en realidad se hace de una manera muy simple, va a depender del campo magnético, del radio, de la masa, de la carga. Eso me dice que si yo logro un ciclotrón con un campo magnético muy intenso, pues lograré un haz de mucha energía. Si logro un radio muy grande, lograré un haz de mucha energía. Ya estas son prácticamente constantes. Entonces, es el campo magnético y el radio el que me permitirían hacer el haz mucho más energético. Muy bien. Ahora, no les he explicado por qué mencioné que el anterior ciclotrón era no relativista. Ahora voy a hablarles del relativista. No me voy a meter a profundidad con las ecuaciones. De hecho, voy a omitir muchas diapositivas con la intención de no hacer esto muy largo. Pero sí quiero que entiendan la diferencia entre uno y otro. La frecuencia angular de giro en el movimiento circular en el ciclotrón tiene esta dependencia que bien sabemos nosotros y la vimos en el curso de Plasmas 1, tiene esta forma. ¿Cuál es el detalle? Cuando la partícula adquiere velocidades ya del orden, por ejemplo, de 100 megaelectronvolts o valores de 900 megaelectronvolts, la masa de la partícula empieza a variar según la teoría de la relatividad. Porque cuando usted se acerca a velocidades cercanas a la luz, la masa del objeto empieza a variar. Entonces eso lleva a que
se tenga que sustituir la relación de masa por la relación de masa, incluyendo el efecto relativista, que es esta relación que vemos aquí, donde beta es un cociente de la velocidad de la partícula entre la velocidad de la luz, y m sub 0 es lo que se llama la masa en reposo de la partícula, que es la masa que conocemos. Es decir, cuando usted dice el protón tiene tal masa, esa es la masa en reposo del protón. Entonces, esto nos explica la diferencia entre un ciclotrón relativista y un ciclotrón no relativista. El no relativista es cuando sus velocidades no tienen valores cercanos a la velocidad de la luz. Y por tanto podemos usar aquí en la masa el valor habitual que conocemos de la masa en reposo, sin preocuparnos de ningún efecto relativista. Lo que pasa es que cuando usted logra un haz que tiene mucha energía, ya su velocidad es tan alta que afecta la masa de la partícula como tal porque tiene velocidades cercanas a la luz. Entonces, un ciclotrón relativista es aquel cuyas velocidades de las partículas adquieren ya valores cercanos a la velocidad de la luz y que por tanto su masa va a depender de la velocidad que tiene. Esa es la diferencia que quiero que tengan presente. Voy a omitir aquí algunas diapositivas. Ahora voy a hablar del betatrón, Aunque vamos a hacer un receso aquí. Entonces voy a detener la grabación.